Bendiciones. Les habla el pastor Humberto Mora Solano, pastor en la Iglesia Bíblica Bautista Palabra de Vida, ubicada en San Blas de Cartago. Y hoy estamos con don Luis Calderón, quien es anciano en la misma. Y quisiéramos iniciar este programa trayendo bendición para ustedes, queridos oyentes. Por eso vamos a empezar orando para que la mano de Dios se ponga en tu necesidad. Y para esta ocasión vamos a interesarnos por ti que estás oyendo y vamos a pedir el favor de Dios para tu vida. Padre, mire los televidentes y ponga su mano en el nombre de su Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo en su hogar, en la persona que está escuchando, que su hogar sea guardado en este momento y que todo ángel caído que esté afectando este hogar se vaya y que la bendición venga para este hogar. Y mándele, Señor, ángeles que los guarden, que les ayuden a salir adelante, que les aclaren la mente si tienen velos, que les sanen de enfermedades, que les ayuden, Señor, para que puedan entender e interesarse por el mensaje divino a través de su palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Quizá tengan problemas y necesiten un milagro, pero usted, Señor, por el Espíritu Santo puede ahora hacer milagro en la necesidad del oyente. Le ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que bendiga a las personas que están escuchando y que traiga sobre ellas su poderosa mano para aliviar cualquier necesidad de la que sea, Señor. Quizá algunos están ahora con tremendas pruebas, pero que venga el alivio de su mano poderosa. Quizá están enfermos, que venga la salud en el nombre de Jesús. Quizá están oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesús le ordenamos, todo ángel caído se vaya de sus vidas, para que puedan gozar de la ayuda celestial, que sus casas estén protegidas, guardadas por el nombre de Jesucristo. Y al igual que hicieron los israelitas cuando estaban en Egipto, en la ciudad de Gosén, por medio de la fe ofrezco la sangre de Jesús sobre los oyentes y sus casas, para que sean guardados del mal y del poder de la oscuridad. Y los bendigo para que abundante gracia sea sobre cada uno y para que el Espíritu de Dios en este momento les ayude a poner atención y a entender el mensaje divino a través de sus instrumentos. Y quiero también pedir, Señor, que escuche la oración del hermano anciano Luis Calderón para beneficio de los oyentes. Hermano Luis. Gracias, pastor. Es un privilegio poder orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, con la autoridad que usted nos ha dado, Padre, por medio de la sangre del Cordero, Señor, bendecimos a cada una de las personas que nos están viendo y oyendo en sus hogares, Señor. Usted sabe sus corazones, sus necesidades, Señor, su mente, Señor, sus anhelos, Padre Santo. En este momento, Señor, y les bendigo en el nombre de Jesucristo, Señor, pidiéndole que usted manifieste su amor, la esperanza que ellos deben de tener en usted, Señor, que usted vivifique sus vidas, Padre Santo, por medio de su Hijo Jesucristo, recordando la palabra que se dice que nuestro Redentor vive. Sabiendo eso, sabemos que nuestro Salvador vive también, y le pedimos en el nombre de Cristo Jesús por cada una de las familias que nos están viendo en este momento, para que usted, Dios eterno y poderoso, les guíe, les hable al corazón, les ayude en todas sus necesidades, Padre Santo. Pedimos por medio de Jesucristo, que es nuestro gran Dios Salvador, al cual nosotros también recurrimos en cada momento. Es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Es un nombre sobre todo nombre, en el cual lo invocamos porque es aquel que nos socorre. Así que le pido, Señor Dios, que usted manifieste su poder por medio de la palabra en este momento, Señor, que cada persona que está en necesidades busque su rostro y tenga fe y certeza de que usted socorre a aquel que clama.
Le pedimos por las familias, Señor, por la necesidad económica, por la necesidad espiritual, por la necesidad física, si la hay, Señor. Bendiga a cada familia de este país que nos ve y nos escucha, Señor. Guárdelos de todo mal y ayúdenos, Señor, a poder orientarlos en este momento, a que ellos le conozcan a usted cada vez más, porque usted es el único en el cual nosotros tenemos que depositar nuestra fe. Usted fue el que murió en la cruz del Calvario, ahí solo murió por nosotros y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y no solo por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Le damos gracias por la oportunidad que tenemos de orar por cada familia que nos mira en este momento, que nos oye, que busca su rostro y que está dispuesto a escuchar y a recibir de su palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios Salvador. Amén. Amén. Queremos hablarte lo que Dios dice en su palabra a través de un hombre que es un profeta, y estamos hablando de Judas, el profeta de Dios que escribió solamente un libro pequeño de un capítulo. ¿Y por qué traemos ese libro a colación? Bueno, para referencia histórica, este libro fue escrito al final de la era apostólica. Ya los apóstoles habían muerto, solo estaba Juan vivo, y los escritos de los apóstoles ya estaban conocidos por las iglesias. Y había una persecución física que terminó con la muerte del emperador Domiciano. Y a partir de ahí, Satanás cambió la estrategia en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Ya no más persecución física, sino que vendría un plan magistral de introducir falsos maestros en la iglesia para destruirla desde adentro. Estos falsos maestros se habrían de encubrir y entrar encubiertamente a la iglesia, y desde dentro del seno de la iglesia enseñar, alejando a las personas de la Biblia para destruir la iglesia y destruir su fe. Y el apóstol, Judas no era apóstol, es un profeta, nos escribe porque él está muy alarmado y quiere alarmarnos a nosotros acerca de esta grave amenaza que vendría a partir de la intromisión de falsos maestros en la iglesia. Ahora yo quisiera que usted se ubique, y quiero hacer referencia a una mesa redonda que hicieron en Francia en estos días con la elección del Papa Francisco, en la cual unos analistas analizaban por qué el Vaticano nombra un Papa latinoamericano, y decían los que participaban en la mesa que en América Latina existe un 50% de católicos, un 20% de evangélicos, y hay un 30% que llaman la masa flotante, que son personas que han estado en la iglesia católica, pero también han estado en iglesias evangélicas, y son personas indefinidas, o sea que no saben en su corazón si son católicos o si son evangélicos, y tampoco saben si han experimentado el nuevo nacimiento. Entonces decían que el Vaticano está interesado en esa masa flotante que es el 30% de la población de América Latina, nada despreciable, estamos hablando de casi 100 millones de personas que están indefinidas. Ahora, la Biblia nos enseña que Jesús ordenó a la iglesia a hacer discípulos, y hacer discípulos significa enseñar a las personas a definir, y lo que estamos aquí hoy es recurriendo al anciano Luis Calderón para que él nos ayude con el libro de Judas a definir. Y esto es importante porque entonces queremos hablarle a estos tres grupos que en esa mesa redonda definieron: a los que están en la iglesia católica, a los que están en la iglesia evangélica y a la masa flotante que ha estado o está con un pie en una y con un pie en la otra. Y de esta forma vamos a querer aclarar en base a la Biblia qué indica el Espíritu de Dios a través del profeta Judas, que es lo que habría de suceder con las enseñanzas de estos falsos maestros. Y entonces queremos
preguntar al anciano Luis que él nos ayude a definir y que nos indique a todas las personas que están en la Iglesia Católica o Iglesia Universal, que nos ayude a definir, ¿es la Iglesia Universal una iglesia de acuerdo con la palabra de Dios y que sirve a Jesucristo? Bien, pastor, damos gracias al Señor por poder dirigirnos a cada una de las personas que nos escuchan y nos miran, para poderle ayudar tal vez a evacuar algunas de las situaciones que se dan. La Iglesia Universal en la Biblia no existe, pastor. Aquí claramente lo podemos ver porque en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia, se habla sobre la Iglesia Universal. Como ustedes pueden ver y pueden corroborar en cualquiera de las Biblias, ahí siempre los profetas o los apóstoles o los que escribieron la Biblia, siempre del Nuevo Testamento, siempre se refieren a la iglesia local. Por ejemplo, Pablo dice a la iglesia que está en Éfeso. O sea, siempre se da la referencia de la iglesia, siempre es local en la palabra de Dios. La Iglesia Universal no existe en la palabra. Ahora, siendo que estamos diciendo que no existe, bueno, sabemos que va a existir en un futuro porque Jesús Correcto. profetizó que un día va a reunir todas las iglesias locales en una sola. Correcto. Pero eso es algo escatológico, algo futuro que Ajá. en este momento no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podemos decir a las personas que están vinculados a la Iglesia Universal? Porque recordemos que en este libro de Judas se le habla a 3 grupos de personas que no fueron perdonadas por Dios. Recordemos el pueblo de Israel, que Dios no lo perdonó porque no creyeron. Recordemos Sodoma y Gomorra y recordemos el otro grupo de personas que menciona Judas, que son los ángeles caídos, que Dios no los perdonó. Entonces, hay una seriedad en lo que Dios establece y en rebelarse contra eso. Sí, por supuesto, pastor. Si usted piensa que está en la Iglesia Universal, pues está en un error porque no va a ser perdonado por la rebelión, ¿verdad?, ante Dios. Aquí lo habla Judas. Categóricamente él dice que no perdonó a estos grupos y tampoco va a perdonar a una persona que se rebele contra su palabra. Eso lo podemos ver en toda la palabra de Dios. Ahora, pastor, la Iglesia Universal, si alguien considera que existe en la tierra, que existe en nuestro tiempo, eso sencillamente, si la única iglesia que se habla en la Biblia que podría llamarse Iglesia Universal sería la del Anticristo, porque se habla del falso profeta, ¿verdad?, que va a reunir a toda la masa. Entonces, podemos aconsejar a aquellas personas que nos escuchan, que son parte de la Iglesia Universal o Católica, que mejor se preocupe por estudiar la Biblia. Correcto, pastor. Eso lo podemos citar inclusive con una cita bíblica, y lo podemos ver en Judas, versículo 17, pastor. Claro. Vea, voy a leerlo, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien cree o no está seguro si está en la iglesia o no está en la iglesia de Cristo, entonces lo único que le puedo recomendar es que busque su palabra y profundice ahí, y la palabra de Dios es la que contesta todas nuestras dudas. Muy bien, entonces, para definir, si usted está en la Iglesia Universal y en este momento tiene una pregunta, ¿será la Iglesia Universal una iglesia que sirve a Dios o no sirve a Dios y es víctima de falsos maestros? La respuesta es, como nos ha ayudado a definir el anciano, que esto es una rebelión contra Dios y su palabra, y usted es responsable de escudriñar la palabra para conocer la orientación que Dios da a través de ella. Ahora quisiéramos hablar a la masa flotante que llamaban en esta mesa redonda, aquellas personas que han estado en iglesias evangélicas y que han estado en la iglesia católica y que no definen nada, no saben claramente en qué están, solamente van a iglesias evangélicas
porque les atrae algo de ellas, pero a veces sienten dudas y no se han definido. Queremos hablarle a estas personas en base a este consejo de Judas, tener memoria de las palabras que dijeron los apóstoles, o sea, tener memoria del Nuevo Testamento. Entonces esto significa que estamos ante el influjo de falsos maestros que han alejado a las personas del consejo de los apóstoles. Correcto, los falsos maestros, como bien lo dice usted, pastor, Judas reprende duramente a la iglesia por permitir que falsos maestros se hayan introducido en la iglesia, y él reprende eso y los pone por alerta, recordando, pastor, que la palabra de Dios fue escrita para nosotros, para que los errores que se cometieron antes por la iglesia no se cometa, o sea, nos libren a nosotros de eso. Ahora, los falsos maestros alejan a la iglesia local de la palabra. Por eso hemos leído que él recomienda volvamos a las palabras de los apóstoles. O sea, el Nuevo Testamento es lo que le interesa a la iglesia en doctrina, ¿verdad? En dirección, para poder guiarse. Don Luis, entonces podemos recomendar a estas personas indefinidas que han estado en iglesias evangélicas y que tienen dudas, que Judas les da una exhortación a que se definan y que se acuerden de las palabras que fueron dichas por los apóstoles, que revisen la Biblia y que entiendan que Dios ha establecido la iglesia local. Correcto, y volvemos a hablar acerca de la iglesia local, pastor. Recordando que ya habíamos en otros programas, tal vez algún televidente haya escuchado, nos haya podido sintonizar, pero para hacer memoria acerca de la iglesia local, recordamos que cualquier creyente tiene que estar en la iglesia local, no puede estar flotando, como dice usted, en otras iglesias. ¿Por qué? Porque Dios constituyó la iglesia. Recordando que Él tiene tres instituciones: el Estado, la iglesia y la familia. Entonces, si usted no está en una iglesia local y está flotando de iglesia en iglesia, simple y sencillamente está en rebelión, porque usted tiene que poner sus dones al servicio de la iglesia para la edificación del cuerpo. Entonces también ahora queremos hablar a ese grupo, a ese 20% que en esa mesa redonda denominaron el 20% evangélico, congregado en iglesias locales. ¿Y por qué queremos hablar? Porque Judas está muy preocupado, porque él ve una encubierta intrusión de falsos maestros que habrían de alejar a los hermanos de la Biblia y que arrastrarían tras de ellos a los discípulos, a los que no estaban firmes. Judas dice que hay que pelear por la fe, y es una pelea apasionada y ardiente. Y Judas advierte que estos maestros falsos habrían de entrar y ya están penetrando tu iglesia local y tu corazón a través de diferentes formas de comunicación, literatura, internet, televisión y radio, o en tu misma iglesia local. Inclusive puede ser que tu pastor sea un falso maestro, porque los pastores deben ser un don de Cristo con el fin de edificar la iglesia. Y muchas veces lo que tenemos son caudillos que arrastran masas, y eso no es lo que la Biblia establece. Los pastores son siervos de Cristo, con un don de Cristo, con el objeto de edificar la iglesia. Y aquí queremos, don Luis, que usted nos aclare, ¿qué es en sí una iglesia local? Pastor, la iglesia local es sencillamente la reunión de miembros lavados por la sangre de Cristo, sencillamente para edificar y glorificar a Cristo, edificar la iglesia y glorificar a Cristo porque Él los llamó, porque Él los limpió, y también sencillamente para pregonar su evangelio. Bueno, y además de eso, aquí Judas nos dice que es una reunión de creyentes para edificación. ¿Qué es esto de edificación?
¿Cómo es que Judas dice que en la iglesia local debe trabajarse en la edificación? Estamos hablando entonces que el cuerpo de Cristo, la iglesia local, tiene dones del Espíritu Santo que van a estar dispersados en todos los hermanos y que van a funcionar. Aclárenos usted, don Luis, para los oyentes de ese 20% que quizá han sido penetrados por falsos maestros y están fallándole a la iglesia local y a lo que Dios establece. Sí, pastor, vean, cuando la palabra de Dios, y no solo Judas, porque Pablo también habla sobre la edificación, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, recordando la parábola de que hay que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad?, semejante a un cuerpo humano. Entonces tiene que ser edificado. Y cuando Judas habla de edificar la iglesia, es que todos los dones que el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo le ha dado a cada miembro de esa iglesia local, Él tiene que ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque si este 20% o estas personas empiezan a flotar o a ir de iglesia en iglesia, entonces no van a edificarse ellos, no van a edificar la iglesia y su don se va a perder. Entonces por eso hay que edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Poniendo al servicio el don que Dios o que Cristo le dio por medio del Espíritu. Entonces la clave está en que lo que la Biblia indica es que en la iglesia local el Espíritu Santo habría de llenar de dones a los hermanos para que ellos usen estos dones y que con esos dones se edifique el crecimiento personal y corporativo de aquella asamblea. Correcto, pastor. El Dios es un Dios de orden y Él es el Dios que, Él fue el que puso los arquitectos de la iglesia, uno de ellos es Pablo y es así respaldado por la palabra. La edificación del cuerpo de Cristo de la iglesia local es sencillamente poner todos los dones de cada uno de los hermanos para el crecimiento de esa iglesia. Recordando que nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer íntegramente, no solo social, económica, física y espiritualmente. ¿Para qué? Para servirle al Señor conforme al llamamiento que nos ha dado. Qué importante lo que nos dice el anciano don Luis Calderón, que la iglesia local es lo que Judas dice aquí, tengan memoria, acuérdense de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles. Los apóstoles hablaron de que la iglesia local, la asamblea de creyentes, habría de estar edificándose por medio de los dones del Espíritu Santo. También hay una edificación que es por el pastor, que es un don de Cristo, es un don diferente, que es también para edificación. Pero hay iglesias que estuvieron sin pastor, como Corinto, por ejemplo, o Antioquía. Iglesias que se edificaban meramente con los dones del Espíritu Santo. Amén. Y está la madre y maestra de las iglesias, que es Jerusalén, que sí tenía pastor, tenía ancianos y tenía diáconos. Ajá. Pero también puede haber iglesias sin pastor, meramente como Antioquía, que era una iglesia con profetas y maestros. Correcto. O Corinto, que era una iglesia sin pastor, pero que tenía llena de dones y los hermanos ponían los dones para ayudarle a los hermanos a edificarse. Entonces lo que tenemos aquí es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Correcto, pastor. Tomando eso que se está diciendo para ampliarlo un poco más, recordando que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Ahora, si una iglesia no tiene pastor, perfectamente puede guiarse por los dones de los hermanos. Y eso no le va a impedir a crecer espiritualmente y a llevar a esa iglesia a ser luz en medio de las tinieblas donde ha sido puesta. Porque toda iglesia está puesta en un lugar por Cristo Jesús para luz a aquella nación, aquel pueblo o aquel lugar. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Donde quiera que haya una iglesia, ahí tiene que haber luz de Cristo. Santiago está exhortando a la iglesia a que contiende ardientemente por la fe. Y por la fe en Cristo, no va a ser que las personas van a creer que van a contender por lo que yo creo o por lo que usted cree. Es por las palabras de los apóstoles. Entonces, estimados oyentes, aquí tenemos una aclaración que en base a la palabra de Dios, Judas y el anciano Luis Calderón nos están haciendo
para que usted entienda que usted debe ser parte de una iglesia local, porque solo ahí va a recibir el beneficio de los dones del Espíritu Santo que tienen los demás hermanos. Y solo ahí usted puede ministrar sus dones para el beneficio de los demás hermanos. Comprenda que este es el plan de Dios. Pueblo ministrándose mutuamente para edificación en amor. Un pueblo lleno de dones del Espíritu Santo. Todos tienen dones, las mujeres, los hombres, y todos usan esos dones para edificarse mutuamente. Y ese es el plan divino, que el Espíritu Santo funcionara en la iglesia llenándola de dones y que los hermanos cogieran esos dones y los volvieran ministerio para edificarse mutuamente. Esto es lo que Dios ha ordenado. Lo demás no sirve. Si usted anda como cabra brincando de iglesia en iglesia, usted está en rebelión contra la palabra de Dios y usted va a recibir, va a ser blanco de los falsos maestros, lo van a enredar y lo van a destruir y no van a permitir que usted sea edificado. Usted va a ser engañado, usted va a ser víctima fácil de estos falsos maestros. Judas está muy preocupado por usted. El Espíritu de Dios está muy preocupado por usted. Y yo quiero cerrar este programa pidiéndole al anciano Luis Calderón que ore por usted para que el Espíritu de Dios le traiga luz por la ventana de su corazón y le ayude a definir. Padre, venimos delante de su presencia, no en nuestra fuerza, Señor, sino sabiendo de que usted nos ha limpiado con su sangre preciosa. Por eso venimos delante de usted, Señor, en este momento, sabiendo de que usted no mira nuestros pecados, sino que nos ve a través de la sangre del Cordero. Quiero, Señor, en este momento, Señor, pedirte que tú bendigas, Señor, a cada persona que nos escuchó, Señor, y nos vio. Porque tal vez usted le ha inquietado, Señor. Solo usted conoce los corazones de su pueblo, de sus hijos, Señor. De las personas que están siendo arrastradas por falsos maestros, Señor. Le pido, Padre Santo, que usted avive ese fuego que tienen las personas por conocer a su Redentor, a su Salvador, a su Dios. Le pido, Señor Dios, que usted visite los hogares de estas personas, de estos hermanos, de estos amigos que están necesitando de conocerle. Ayúdenos a poder aclarar más adelante más dudas para poder ser de bendición a las personas. Oro, Señor Dios, pidiéndole misericordia para cada una de las personas que no tienen la luz suficiente para entender su palabra, pero recordando lo que acabamos de leer en Judas, que nosotros tenemos que tener memoria de las palabras de los apóstoles, sabiendo que nosotros para conocer esas palabras tenemos que leer la Biblia. Señor, le pido, Padre Santo, que inquiete a estas personas a leer la Biblia y que usted les bendiga con sabiduría, con conocimiento, porque su palabra dice que el que necesite sabiduría pida y se le dará abundantemente. Les ruego, Señor, que los bendiga, que los use y que aclare esos pensamientos y que lleve a este pueblo a adorarle en espíritu y en verdad, en el nombre de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Amén. Amén.